Buenas tardes, soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de las Ciencias de la UAM Xochimilco. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. En esta ocasión estamos en la segunda sesión del ciclo que hemos denominado Divulgando el Patrimonio de Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad. En esta ocasión está con nosotros la doctora Beatriz Canaval, quien aparte de ser una querida compañera de trabajo, admirada profesora, es una persona que ha trabajado muchísimo y durante mucho tiempo sobre Xochimilco con grupos organizados, ha hecho muchas publicaciones y es por eso que ahora quisimos que nos compartiera el trabajo que ella realizó durante tanto tiempo. Bienvenida, doctora Canaval, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Es para mí muy interesante estar aquí compartiendo esta experiencia que he tenido en Xochimilco. Gracias. Gracias. Pues antes de empezar voy a leer un poco de su currículum para que el público que nos ve sepa quién es la doctora Beatriz Canaval si es que no la conocen. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorada del tercer ciclo de Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y profesora también de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero lo más importante para este caso es que es profesora investigadora de nuestra unidad Xochimilco en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1983. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en temas como organizaciones y movimientos sociales en el medio rural, organización de mujeres campesinas e indígenas, migración y en la relación campo y ciudad. Ha realizado muchísimas publicaciones, capítulos de libros y artículos, todo ello sobre movimientos y organizaciones sociales del medio rural, mujeres rurales e indígenas, migración y sobre la problemática rural urbana. Ha realizado y publicado resultados de investigación sobre temas regionales, en particular sobre la zona sur de la Ciudad de México y en la región de la montaña de Guerrero. Y es, bueno, por eso que la invitamos acá. Y además un libro muy lindo que yo lo ubico como un cierre de una etapa, porque usted estuvo antes de que fuera el famoso rescate ecológico, durante el rescate ecológico y posterior al rescate ecológico. Y ese transcurrir dio paso a un libro muy bonito que se llama Xochimilco, una identidad recreada. Y bueno, un libro que se agotó, que hace mucho no se vuelve a imprimir, pero que lo tenemos afortunadamente en el Centro de Información y Documentación Específico de Xochimilco para ser consultado por quien resulte de su interés. Pero bueno, por eso le llamamos a esta charla Xochimilco, una identidad recreada, porque la que sabe sobre eso es usted. Pues bienvenida, doctora, adelante, tiene el micrófono. No, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos. Voy a compartir pantalla nada más para apoyarnos en algunas, imágenes, ¿no? Adelante. Ahí está bien. Sí, si quiere ampliarla a pantalla completa, Sí. ¿En dónde? Aquí abajo, ¿verdad? Ahí. más a la derecha, a la siguiente, no, al otro lado, al Sí. otro, donde está una flechita azul ya se la pusieron. No, en la siguiente, ahí. Sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. El título de este trabajo es como el libro, una Xochimilco, una identidad recreada, y tiene que ver con toda una experiencia de investigación que, bueno, inicié primero en la UAM con un grupo de académicos, de estudiantes, y nos fuimos enamorando cada vez más de este tema, ¿no? Iniciamos el proceso de investigación con algunas preguntas, ¿no? Queríamos reconocer la importancia que aún tenían las actividades agropecuarias en estos pueblos antiguos. Entonces, las primeras preguntas que hicimos fueron qué superficie quedaba, qué se cultivaba, quiénes trabajaban, cuánto empleo generaban estas actividades, cuánto ingreso, cuál era el estado de los recursos naturales, qué tecnología se empleaba.
Pero de aquí surgieron otras preguntas. ¿Cuál ha sido la relación de estos pueblos con la ciudad, con su ciudad central? ¿Por qué estos pueblos siguen viviendo y recreando su cultura, su identidad? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Quiénes quieren ser? ¿En qué futuro se ven retratados? ¿Qué tipo de ciudadanos citadinos quieren ser? Y empezamos por reconocer cuáles eran los marcajes identitarios que tienen estos pueblos, ¿no? Que se distinguen por, bueno, pues primero por un entorno natural, ¿no? Por sus características morfológicas y geológicas. En la zona lacustre constituye una de las más importantes reservas biológicas todavía del Distrito Federal, ¿no? Pues hace más de 500 años nos tuvimos que ir a la historia porque reconocer estos pueblos te obliga a ir a la historia, ¿no? Hace menos de 500 años había dos enormes lagos de 350 kilómetros cuadrados, de 180 kilómetros cuadrados de chinampas y 750 kilómetros de canales. Hoy quedan alrededor de 25 kilómetros cuadrados de chinampas y 170 kilómetros cuadrados de canales, ¿no? La cultura lacustre, que es la cultura de nuestros pueblos ribereños, ¿no? Nuestros pueblos Xochimilco, San Gregorio, Tuyehualco, Tláhuac. Su cultura se sustentó en una agricultura en chinampas, camellones y terrazas, en la detención del agua, en un buen uso del agua, en la conservación de los bosques. En los lagos había varias cosechas al año, en humedad y en riego, con tecnologías como sistemas de riego, canales, drenes y terrazas, ¿no? La agricultura en el Valle de México fue una adaptación a la zona lacustre. Se producía tierra mediante un gran uso de la fuerza de trabajo. La producción en las chinampas produjo el desarrollo de nuestra gran civilización urbana alrededor de los lagos. Las chinampas se armaron a la manera de islotes hechos artificialmente en ciénegas y lagos de poco fondo, con plantas acuáticas y lodo, que por medio de estacas de sauce se mantienen fijas en un solo lugar. Se desarrolló un amplio conocimiento agrícola. La agricultura mesoamericana es antigua y ha respondido a una adaptación al medio ecológico en un complicado territorio. Hubo en México prehispánico una riqueza y amplitud del repertorio de plantas antiguas cultivadas. Se perfeccionaron los métodos agrícolas con alta inversión de fuerza de trabajo. El policultivo, que es una imitación de los ecosistemas naturales, es característico de esta agricultura, contiene plantas que se relacionan bien entre ellas. Los habitantes desarrollaron la agricultura en la Chinampa, donde se practicaba y se ha practicado todo tipo de cultivos como maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, chía, flores, y después se fueron incluyendo nuevos cultivos que trajeron los europeos. La agricultura se combinaba con otras actividades como la recolección, la pesca, la cría de animales y la artesanía. Era una producción excedentaria que propició la división de trabajo y la jerarquía social. Estas actividades se ligaban con una intensa ritualidad, permisos, ofrendas, presentación de semillas e instrumentos de trabajo, petición de lluvias, de agradecimiento por las cosechas. La zona lacustre se ha caracterizado porque ha ofrecido a sus habitantes la posibilidad de seguir dedicándose a estas actividades, aún en condiciones muy difíciles, dado el continuo deterioro que han sufrido sus recursos naturales y que ha propiciado que se hayan suspendido muchos cultivos y cambiado otros, y que haya habido cambios muy importantes también en la tecnología, que se ha tenido que ir adaptando a las nuevas condiciones, nuevos mercados, y falta de un suelo totalmente adecuado para el cultivo. Se sigue produciendo maíz,
en algunos espacios, aunque era un cultivo que tenía espacios muy importantes. Se ha cambiado más a plantas ornamentales y otro tipo de hortalizas que tienen más posibilidad de conservarse en estas otras condiciones. Se ha dado paso a una forma productiva más intensiva de plantas de ornato en espacios pequeños, donde se invierte más fuerza de trabajo y una mayor cantidad de insumos, como fertilizantes, fungicidas e insecticidas, que han tenido que meterse porque la calidad del agua no es satisfactoria. Se ha hecho un esfuerzo por limitar este tipo de prácticas, pero no ha sido una tarea fácil. Hay algunas experiencias que se han tenido ante la demanda. Es una población que experimenta novedades, ¿no? Hay restaurantes muy especializados que les piden determinado tipo de plantas, de hortalizas que ellos no conocían y que han tenido que incluir, pero se ha podido, ¿no? ¿Sí? Esta es una prueba de la continuidad productiva y de la creatividad de los habitantes de esta región lacustre y de sus pueblos aledaños, que como sabemos tiene una cantidad de ferias, ¿no? A lo largo del año, del amaranto, la miel, la nieve, el olivo, son innumerables, feria del maíz, del dulce cristalizado, del conejo. Y ahora nos encontramos con la producción de flores de cempasúchil para los muertos y la Nochebuena. Los pueblos lacustres de Tláhuac y Xochimilco, de origen prehispánico y que fueron rearmados por los españoles, conservan sus barrios bien delimitados con sus nombres, sus patronos, sus capillas, sus celebraciones religiosas. Entre estos pueblos es característica una compleja ritualidad que están acorde con las festividades católicas que han ayudado a reforzar una serie de relaciones tradicionales en los barrios y pueblos y han definido una identidad bien delimitada que se redefine con la presencia de elementos culturales de la modernidad, pero que permite reconocer claramente a los herederos de estos pueblos, llamados hoy originarios, unidos por una historia y una herencia cultural común. Leyendas, danzas, músicas, poetas están relacionados con este paisaje único. Múltiples fiestas familiares, barriales, fiestas de pueblos, fiestas que rebasan este espacio como la Guadalupana, el Señor de Chalma, la Nochebuena, los Reyes, fiestas que se han rearmado como los carnavales de Tláhuac. Se muestra una necesidad de continuar y de expresar de manera cotidiana en su labor diaria y en los espacios ceremoniales una identidad de profundas y lejanas raíces de estos pueblos ligados al antiguo lago y a la cultura del maíz. Sin duda, la historia y la cultura de la Ciudad de México están ligadas al paisaje Xochimilco. Jorge Legorreta escribió cómo las canoas reales de los más famosos emperadores mexicas iban rumbo a Jico, y las tropas de Cortés, cuyas cartas al rey Carlos en las que hacía relatos sobre los esplendorosos lagos, motivaron las visitas al lugar de casi todos los virreyes de la Nueva España. Por ahí anduvieron el barón von Humboldt, la marquesa Calderón de la Barca, escribiendo relatos sobre esta zona especial. Por el lado de Xochimilco, también nos escribe Legorreta, Benito Juárez paseaba con sus hijas en trajineras y también lo transitaron como Ford Maximiliano con Carlota, y Manuel Paino, quien en su novela Los bandidos de Río Frío relata los viajes en canoa desde San Lázaro hasta Chalco. En el pueblo de San Gregorio se reunieron, como sabemos, Villa y Zapata. Otros nuevos zapatistas, como vemos en la foto, también fueron recibidos por el pueblo Xochimilca y fueron llevados a dar paseos en canoas. Películas, literaturas y sueños de paseantes se armaron desde sus trajineras y chinampas. Para proteger el patrimonio de estos pueblos, el 4 de diciembre del 86 se delimitó mediante un decreto presidencial el polígono conocido como Zona de Monumentos Históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Esta zona tiene una superficie de 89.65 kilómetros y
comprende un gran número de edificios anteriores al siglo XIX que se encuentran en los pueblos alrededor de los antiguos lagos de Xochimilco y Chalco. Como sabemos, la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad al área de las Chinampas y los monumentos históricos el 11 de diciembre del 87. Perteneciente a este polígono estaban los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y de acuerdo con la declaratoria, las Chinampas de Xochimilco son un ejemplo excepcional del trabajo de sus antiguos habitantes para construir su hábitat en un territorio poco favorable. De aquí surgían otras preguntas. ¿Cuál ha sido la relación de estos pueblos con la ciudad central? El agua transparente que surgía de sus manantiales se entubó para calmar la sed de los capitalinos que le regresaron a esta región a cambio aguas residuales para que los canales no se secaran. Su tierra productiva fue convertida en baldíos por el escaso respaldo a la agricultura en la ciudad. Su tierra ejidal fue expropiada para vialidades y obras de infraestructura urbana. Su medio natural se ha contaminado, sus canales se han visto convertidos en vertederos de desechos. Todavía quedan vestigios de este paisaje particular. La mancha urbana no ha dejado de crecer a pesar de leyes y de funcionarios nuevos. Una urbanización malentendida que acaba con los vestigios de lo rural de la ciudad, que no se ha entendido como un componente importante de la sobrevivencia de la metrópoli. Crecimiento urbano incontrolable que determinaba el avance del deterioro de los pueblos antiguos, sus espacios de cultivo y sus bosques, con el hartazgo de la población. Invasiones a veces propiciadas para hacer negocio y clientelas políticas. El agua va escaseando, se extrae más de lo que se filtra, pues se han reducido las áreas disponibles para la recarga del acuífero. Hay hundimientos, inundaciones, plagas, escasez de agua de mejor calidad, terrenos llenos de cascajo y basura, contaminación generalizada. Se han abierto caminos para la construcción, se han introducido servicios urbanos, se ha impulsado regularización de la tierra, por lo que los terrenos de cultivo han quedado reducidos. Hay muchas propuestas que deben ser atendidas por una política pública que reconozca el valor cultural de estos espacios verdes productivos y la práctica de estos cultivadores que han sido por siglos muy creativos y se han sabido adaptar a los cambios que les ha impuesto su relación desventajosa con la ciudad. Los proyectos y la política urbana han permitido la invasión y el crecimiento incontrolado de la ciudad. Falta la política agrícola en la ciudad, estimular la actividad de los agricultores urbanos y periurbanos. Se han realizado expropiaciones sobre importantes áreas de conservación y de cultivo, como la realizada en el ejido de Xochimilco y San Gregorio, que afectó más de 1,000 hectáreas de cultivo de maíz en una zona donde se inundaron importantes vestigios arqueológicos. Se ha impulsado la regularización de la tierra invadida, por lo que las áreas naturales se han visto también reducidas, ¿no? Se dio paso al plan de rescate de Xochimilco y la expropiación ejidal a finales de los años 80. Y era un plan que se basaba en afectar a la zona, que se afectó a las zonas de las ciénegas de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco para construir lagunas de regulación, algunos trabajos de infraestructura, plantas de bombeo. Se trataba de convertir un área en distrito de riego que considero que nunca se pudo hacer, el mercado de flores, que sí existe, el periférico, y todo eso se construyó, pero el plan originario tenía como objetivo la construcción de un gran parque público con un lago artificial, espacios recreativos y turísticos.
En respuesta, los ejidatarios recurrieron al amparo para evitar la expropiación que no se pudo evitar, pero el documento del amparo es un documento muy interesante porque en el documento de amparo contra la expropiación, los ejidatarios daban cuenta de la historia del ejido, de su legítimo derecho a defenderlo como patrimonio de su pueblo, asentado desde la prehispanidad, despojado más tarde por los hacendados de una parte de sus tierras, que les fue devuelta después por la lucha zapatista. Tienen muy clara su historia los Xochimilcas. La oposición de los diferentes grupos ante las medidas gubernamentales se manifestó en esos momentos en foros, en continuas denuncias a la prensa, en movilizaciones, pero también de manera paralela se elaboraron documentos donde se plasmaba una crítica, pero también propuestas y alternativas frente a ese rescate. La solidaridad y la difusión hacia el movimiento fue muy grande y conjuntaba un numeroso grupo de organizaciones regionales y nacionales. Se expresaba en movilizaciones, denuncias públicas y propuestas. ¿Y qué pasó en el año de 1989? Este año fue de movilización, de construcción de organizaciones, de gestación de proyectos y contraproyectos, que significaban dos formas y caminos distintos de ver el futuro de las zonas rurales. Una ejidataria, precisamente de la que hablábamos hace un momento, doña Amalia, nos hizo este comentario. No nos alcanzaron las fuerzas. No fuimos capaces de defender lo nuestro. Muchos fueron comprados por dinero, pero los que perdimos fuimos todos. Ellos lo sienten como una pérdida, ¿no? La pérdida de esa gran superficie ejidal que les fue expropiado. Los pueblos todavía agrícolas de la zona lacustre muestran que de seguir así perecerán, pero también la ciudad capital si no se toman medidas para detener la expansión de asentamientos en zonas muy frágiles, si no se tiene una propuesta de reterritorialización que no implique que toda esta zona se vaya perdiendo, si no se reforesta con especies endémicas, si no se cuidan los cerros que alimentan el acuífero, si no se reconoce a los verdaderos productores, si no se les apoya para un cambio tecnológico que ya es urgente, para que retomen tecnologías más limpias. Hay que concientizar a propios y extraños de lo que se puede lograr, pero también de lo que se puede perder si seguimos con la misma inercia. La lucha por la tierra y por el agua han ido necesariamente de la mano entre los pueblos de la zona lacustre. En estos, la lucha por recuperar la tierra que habían quedado integradas a la hacienda de Coapa, los discursos que apelaban a un estilo de vida particular, a una historia que señala la voluntad de seguir siendo un pueblo lacustre y continuar con una forma de vida ligada a la ciudad por las vialidades y las zonas productivas, por vía lacustre. Las luchas contra las expropiaciones, la cotidianidad familiar, un estilo de vida propio, de intercambio, de ayuda mutua, la organización religiosa y una ritualidad tan intensa surgieron y han surgido como propósito de un movimiento en los documentos, en los discursos y en las acciones que se emprendieron en esos años. No se ha acabado por comprender que si algo ha perdurado en este singular ecosistema, único en el mundo, ha sido gracias a los productores, a sus habitantes, que no han dejado de creer que su región lacustre puede aún ofrecerles la sobrevivencia. Han adoptado y adaptado nuevas tecnologías, se han abierto a nuevos mercados, a nuevas posibilidades, experimentan todos los días en su medio lacustre a partir de su herencia cultural.
Persiste una escuela y un aprendizaje locales que se pueden combinar con enseñanzas nuevas, adecuadas al medio, con tecnologías limpias, se dice hoy. Se ignora y se sigue ignorando la gran herencia tecnológica de la cultura lacustre xochimilca. Se necesitan funcionarios con mayor sensibilidad para que esta región y sus habitantes den lo que saben para generar un desarrollo más armonioso de toda la metrópoli. Estoy concluyendo. En esta zona continúa propagándose entre las nuevas generaciones el conocimiento ancestral acerca de las plantas y sus diversos usos, así como de la tecnología agrícola productiva. Sin embargo, si no se apoya adecuadamente a las familias de productores que se mantienen vinculados a esta actividad, estos saberes podrían desaparecer o fragmentarse todavía más si los jóvenes no encuentran los estímulos suficientes para seguir con la actividad de sus padres y de sus abuelos. En estos espacios singulares situados al sur de la Ciudad de México, perviven la naturaleza con sus antiguos pueblos, sus espacios construidos en el agua, sus sitios antiguos prehispánicos y coloniales, con una ciudad nueva que se quiere moderna y que no ha terminado por reconocer el valor de conservar su diversidad cultural. Y a estos pueblos que han luchado por preservar su territorio marcado por sus paisajes y por una cultura en torno al agua. Y termino. En los pueblos lacustres persiste un pueblo en el que participan niños, jóvenes, ya muy de la ciudad, mujeres y hombres que reconocen sus obligaciones, que son muchas, los abuelos, las abuelas respetados, y que forman parte con orgullo de la familia extensa Xochimilca, a quienes se mira y habla con mucho respeto. Pueblo al que pertenecen también los muertos, en esta época los muertos chicos y los muertos grandes, que permanecen en sus panteones y salen a festejar año con año al lado de sus familias su retorno cíclico y su pertenencia. Pueblo formado por muchos pueblos y barrios rodeados de recursos que servían para producir bienes alimenticios y artesanales para consumo y la venta. Paisanos convertidos en chinamperos, planteros, artesanos, guías de turista, canoeros, ya desde los albores de la Revolución, que conocen su medio, sus sitios, su particularidad y su historia, y que han ido recreando permanentemente esta identidad xochimilca. Muchas gracias. Gracias, Betty. Sí, fue una revisión muy rápida de un lugar que es muy complejo y que tú, al haber estado tan cercana algún tiempo, pudiste observar. Por ejemplo, un amigo común, me supongo, don Anastasio García, chinampero de Caltongo. Me acuerdo cuando recién lo conocí que comentaba, yo le pregunté, yo acababa de entrar al CIDEX, y le pregunté, ¿y cómo les fue con esto del rescate ecológico? ¿Les benefició como chinamperos? Y me acuerdo que me dijo, pues hubiéramos querido que no nos vieran. Estábamos mejor en nuestro campo, porque al vernos se urbanizó, se llenó de asentamientos irregulares, se abandonó la productividad del suelo. Entonces, en realidad a veces hay planes y proyectos gubernamentales que quieren incidir para mejorar, pero ¿desde dónde? ¿No? Y descomponen. Yo recuerdo que algunas cosas tú manejabas en tu libro, cómo esta identidad de Xochimilco se transformó y se reconfiguró a partir de que se dio el rescate, se hicieron la expropiación de tierras y por tanto hubo gente que tuvo posiciones diversas, ¿no? Hubo quien dijo, sí, pues si ya no trabajo la tierra, que me den dinero. Y hubo quien dijo, ¿cómo? Es de nuestros ancestros. Y esto generó pugnas internas en familias y eso hizo que se descompusiera un poco algún elemento de cohesión que tenían dentro de los pueblos o de los barrios. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Sí, bueno, la identidad xochimilca pues ha ido cambiando conforme a la historia. Ningún pueblo puede quedarse estático, las culturas son abiertas y van retomando
de su paso por la historia elementos que necesariamente van incorporando. Ahora los jóvenes, pues, estudian, van a la escuela. La cercanía de la ciudad es muy importante para que puedan tener muchas más oportunidades de trabajo. Pero también tiene que ver mucho estos cambios con la falta de una política urbana adecuada que no ha reconocido que la producción agrícola la podemos tener de manera cercana, Ujú. ¿sí? Y no necesariamente que venga de lejos, porque así fue durante varios siglos. En la colonia incluso se respetó todo este tipo de producción directa que teníamos de los lagos, ¿no? Ujú. Oye, Betty, y en cuanto a esto, siempre se conoce mucho que Xochimilco está lleno de fiestas. ¿Y qué nos podrías decir alrededor de que efectivamente son muchas fiestas más de lo que hay de días en el año? ¿Qué Es que impacto tiene en la economía, en la estructura social? esta identidad que ha ido persistiendo, no igual que, ¿no? Va, sino que va teniendo cambios muy importantes, pero ha tenido un núcleo básico que ha sido la organización religiosa por barrios, por pueblos, por todo el pueblo de Xochimilca, ¿no? Que ha permitido que siga permaneciendo, ¿no? A través de esta ritualidad, el ser Xochimilca, ¿no? El Ujú. ser Xochimilca que lo define esta ritualidad, que a veces nos parece muy excesiva, ¿no? Y que ahora habría que ver cómo se está retomando, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer fiestas. Pero esta ritualidad que es cíclica, ¿no? Que va conforme el año, tiene que ver con la antigua cultura agrícola, ¿no? Hay fiestas que se dan pues cuando inicia la siembra, en agradecimiento por las cosechas, ¿sí? En varios periodos del año se van haciendo estas determinadas festividades porque estaba muy acorde con la ritualidad religiosa estaba muy acorde con la producción agrícola, por el ciclo de producción agrícola anual, ¿no? Entonces han Ujú. ido acorde y no se ha perdido, ¿no? No se ha perdido la ritualidad, aunque la producción agrícola ha ido disminuyendo, pero ha ido cambiando, como lo señalaba yo, ¿no? En la presentación. Se han ido Ujú. adaptando, ¿no? A las nuevas condiciones ecológicas, pero también a las necesidades del mercado. Ahora, en este momento está la flor de muerto, ¿no? Por todos lados y se han dedicado muchos viveristas a producirla y acabando empieza la flor de Nochebuena y acabando empieza la flor a cielo abierto que vuelven a producir, hortalizas en algunos lugares donde se puede producir y nuevos productos que les están pidiendo, curiosamente, restaurantes orientales, ¿no? A veces hemos ido a sitios donde producen plantas que ellos mismos no las conocían y que no las consumen, pues, ¿no? Por ejemplo, el brócoli, que es una planta bastante ajena, ocupa ahorita espacios muy importantes en Tláhuac, sobre todo en Tláhuac, ¿no? Sí, yo he tenido oportunidad de ir a Chinampas en San Gregorio y efectivamente tienen cale, por ejemplo, que no es una planta que se consumiera en la cocina mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen grandes sembradíos y efectivamente con un cuidado magistral, porque los chefs y las cocinas este, están ahora produciendo nuevos platillos combinados, estas fusiones, y comprarlo directamente de la chinampa es un privilegio. Entonces sí, como dices, se va recomponiendo Sí. el Una quehacer agrícola. característica de estos pueblos ha sido siempre su creatividad. Ujú. Cuando los españoles trajeron una gran variedad de hortalizas, Ujú. lechugas, coles, cebollas, se pudieron adaptar a las chinampas y ellos los pudieron producir, ¿no? Y producirlas bien, ¿no? Ujú. Y fíjate que lo que es muy lindo, bueno, a mí me ha parecido genial es
el que la chinampa no es un pedazo de tierra que ahí está para que siembren algo, tiene toda una ingeniería, ¿no? Una estructura, un ritual, esto que hablaste, todo es ritual, no solo para hacer fiestas, sino para cultivar la tierra, para poner la semilla en el chapín, ir cuidando la plántula y luego trasplantarla a otro lugar. Este amor de dar vida es algo que, pues que es un verdadero acto de creación humana con la naturaleza, y eso a veces queda como de lado. Dicen, bueno, es que pues ahí siembran flores y plantitas. Es todo un reconocimiento ancestral de valor simbólico. O sea, los chinamperos no solo están sembrando para vender, están trabajando la tierra, cultivándola, amándola, y a partir de que nosotros podamos conocer esta riqueza, pues también podemos ser bondadosos con ella. Si no la conocemos, Sí, no, lo vemos como a distancia, como, ah, ahí está Xochimilco, ellos que se encargan, yo voy y compro y me lo llevo a mi casa. Entonces, charlas sí. como estas donde tú nos compartes este conocimiento tienen el objetivo de que la gente sepa que hay una riqueza más allá de subirte a la trajinera y dar un paseo. Sí, es muy importante que se reconozca esta zona como lo que fue. Ujú. Era el granero de la Gran Tenochtitlan, ¿no? De esta zona se iban, ¿no? A través de los canales hasta el centro de la Ciudad de México, gran cantidad de productos alimenticios también, de productos artesanales, en fin, era muy importante esta zona, lo siguió siendo en la colonia y todavía en el siglo XX, alrededor de los años 40, 50, habían canales, ¿no? Que llevaban producción hasta los mercados de la Viga, de Jamaica, en fin, ¿no? Sí. No es un pasado tan lejano, pues, ¿no? Ujú. Exacto, de hecho esto de las trajineras tampoco tiene mucho tiempo, eran canoas que transportaban los productos a la viga, ¿no? Y hay fotos magistrales, Claro, fabulosas que registran esto, pero ya después la cuestión de las trajineras fue más bien para una cuestión de recorridos, este, de experiencias estéticas dentro de las chinampas, pero estaban decoradas con flores, era también todo un ritual hacerlas. Sí me tocó a mí de niña conocerlas con flores naturales. ¿Y, y qué pasó? ¿Por qué crees que se acabaron estos adornos, esta cuestión de hacer las trajineras tradicionales con las plantas naturales? bueno, ya no es tan costeable, Ajá. ¿no? Ujú. Pero creo que a pesar de esto se sigue conservando, ¿no? Un gran amor a las flores, a las plantas. Es muy curioso que al lado de grandes chinampas donde se dedican, por ejemplo, como una foto que puse a la producción de lechugas, que yo Sí. les digo, ya llegamos a la fábrica de lechugas, pero esos mismos productores, al lado yo me di cuenta de que tenían espacios para tener plantas diversas, Ujú, comestibles, aromáticas, medicinales, de lo que saben mucho, todavía. Es un ujú, conocimiento que persiste y que ojalá y no se pierda, ¿no? O sea, al lado de lo comercial que tienen que producir para pues tener ingresos, ujú, todavía saben cultivar de manera diversa, conocen las plantas sobre todo medicinales. He visto chinampas importantes de plantas medicinales en toda esta zona. Todavía hay un conocimiento que se conserva, ¿no? claro. Oye, Betty, yo he visto fotos en los últimos días en redes sociales de los grandes sembradíos de cempasúchil. Es algo verdaderamente espectacular ver esos tapetes naranjas que van a abastecer a todos los que llevamos los rituales de Día de Muerto. Y qué mejor que acercarse directamente con los productores chinamperos para poder comprar estos productos y mantener la economía activa. ¿Cómo ves, cómo crees que les haya afectado? Bueno, es como obvio, pero me gustaría que tú lo dijeras como estudiosa socióloga. ¿Cómo les afectó esta pandemia? ¿Cómo impactó en ellos pues esta pandemia? Porque no es lo mismo que en las ciudades, ¿no?
Claro, yo creo que ha impactado mucho, sobre todo porque gran parte de estas plantas, ¿no? Como la Nochebuena, como las plantitas que ahora hacen de cempasúchil, Ujú. pues son de fiestas, son festivas. Y los panteones estuvieron cerrados, ¿no? Sí, Estuvieron ajá, cerrados, las fiestas estuvieron casi prohibidas, ¿no? sí, por la Y cercanía, claro, ¿no? entonces esto, pues obviamente que sí los afectó. Aparte, pues la gente ya no se trasladó a los mercados de planta, ¿no? De manera regular. Sí sufrió económicamente la zona. Bueno, los paseos, ya no Ujú, se hacían paseos. Esta cuestión del turismo en Xochimilco no es muy novedosa, ¿no? Como nos relatan los historiadores. Siempre ujú, fue una zona de paseos, ¿no? No era lo mismo, pero ujú. paseaba la gente porque eran espacios hermosos, ¿no? Un lago Sí. muy extenso con un entorno vegetal singular, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido así, ¿no? Exacto. Ay, pues fíjate que en Facebook nos están viendo Eduardo Noriega, Zaira Yonaí, Octavio Soto, Leti Carrera, Cris Arjona, Emiliano Hernández, Javier Ramos, a quienes enviamos un cordial saludo porque están siguiendo esta conversación que tenemos tan rica. Muchas gracias. Y aquí en la sala de Zoom están tres compañeros que hacen el servicio social precisamente en divulgación de la ciencia y en el CIDEX, que es el Centro de Información y Documentación Específico de Xochimilco, que alberga alrededor de 18,000 documentos que ya están digitalizados para que puedan ser consultados por el público que tenga a bien mostrar su interés para saber qué más hay de Xochimilco. Si alguno de los compañeros que esté en Zoom quiere hacerle un comentario, alguna pregunta a la doctora Canaval, tienen la posibilidad. Ya te está aplaudiendo Ismael Cetina por tu participación. Muchas gracias, Ismael. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta para la doctora, que no es fácil tenerla aquí atrapada, siempre anda trabajando en campo directamente con las comunidades, entonces esta virtualidad nos lo permite. Ahora, adelante, Ismael, dame tu micrófono. No te escuchamos. No. Quizá en la configuración de tu computadora tengas que poner, pero mientras en lo que arreglas lo de tu micrófono, quería comentar que hay una festividad en esta fiesta tradicional de la flor más bella del ejido, donde se hace todo un ritual de una belleza indígena, de aquellos que fueron los diferentes ejidos, y hay una construcción de la identidad del centro de México maravillosa, y una de las fiestas con la que cierra, o una de las tradiciones con las que cierra esta festividad, el último día cuando se premia la flor más bella del ejido, es un recorrido en trajineras entre el barrio de Caltongo y Nativitas, donde hay un concurso de trajineras alegóricas construidas totalmente con flor natural, que se ponen desde las 2 de la mañana a hacer esculturas con puras flores naturales, y es una fiesta maravillosa en la mañana ver cómo salen todas las trajineras del embarcadero de Nativitas, acompañadas con la porra de cada una de las chicas que está participando para este certamen y para las trajineras, que es algo que vale la pena. Aviso que, no sé si has estado ahí, Betty, en esta festividad, me imagino que sí. Es un concurso fabuloso el de las trajineras alegóricas con flores Sí, naturales. sí, esa parte creo que es muy bonita de la fiesta. Pues hay alguna otra parte de la fiesta que ya no es muy agradable, ¿no? Ujú. Porque convirtió en una feria muy grande en donde se vende licor y se Sí. come, ¿no? Ajá, Que va más allá de lo que podría ser una fiesta más local, ¿no? exacto. Aquí el compañero Ismael pregunta si hay algunas costumbres que se hayan perdido ante Ujú. la modernidad. Yo creo que sí, evidentemente se pierden costumbres.
lo que yo decía, ninguna cultura es cerrada, ninguna cultura se puede mantener. Se mantienen algunos elementos que en este caso de Xochimilco creo que son básicos. Se mantiene, por ejemplo, una familia extensa. Esto es muy curioso, ¿no? La gente vive Ujú, en casas pegaditas sí, y están cerca la suegra, la cuñada, ujú. ¿no? Pero hay como hay formas de ayuda mutua. Hay jóvenes, por ejemplo, de alguna familia que si no tienen trabajo van a trabajar al vivero del tío. Hay este tipo de formas de ayuda, de cooperación que ya no tenemos en el área más urbana. Esto creo que se ha conservado. Evidentemente las fiestas, dicen a veces, la fiesta, pero la fiesta ya vienen sonidos, ya vienen cosas más modernas. Sí. No importa, lo importante es que eso le gusta a los jóvenes, lo importante es que haya la fiesta, que la Ujú. fiesta todavía siga, aunque hayan cambiado, ya no hay bandas como antes, ¿no? Sí hay bandas, pero ya en la noche ya viene el sonido. Es lo que le gusta a los jóvenes y ese tipo de cosas, pues, es normal, ¿no? Ujú. Y eso no quiere decir que ellos no participen. Por ejemplo, en las danzas de los chinelos, es muy interesante porque en Morelos participan los hombres, ¿no? Son los que se ponen el disfraz de chinelo, pero en Xochimilco no. Si en Xochimilco tú ves que se van quitando las máscaras, son hombres, son mujeres, son niños, Sí. muchos jóvenes, participa todo el pueblo. Eso es muy interesante, aunque participen de otras maneras, bailando bailes más modernos, porque los jóvenes xochimilcas pertenecen a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ujú, ujú. Muchos los tenemos en la UAM, ¿no? Hay muchos estudiantes xochimilcas de Milpalta en la UAM. Tienen que ser jóvenes, es parte de su identidad, pero conservando su identidad territorial, histórica, cultural de Xochimilcas, ¿no? Exacto. Sí, muchas cosas se han perdido, pero lo que permanece, como dices, es la colaboración. Ir a cualquier fiesta tradicional del ritual de la mayordomía del niñopa, del niño dormidito, el niño de Belén, la Virgen, y cada barrio y cada pueblo tienen su propio santo o su propia este, fiesta. Y esto implica colaboración completa, porque Sí, la fiesta es recibir a la gente, adorar a la deidad, a la Virgen, pero además se organizan bueno, no son cooperativas, es las comisiones, la comisión de la comida, la comisión de los juegos, de los cohetes, de los cantantes, y eso implica mucha organización y mucha dedicación voluntaria y con mucho amor para compartir con los demás, porque te reciben con muchísimo gusto y les encanta dar, ¿no? Y sí. mostrar de todo lo que es su pueblo. Dice Ismael por el chat, ¿cómo podemos contribuir en el fomento y divulgación de las costumbres ochimilcas para llamar a la población a conservar entre todos este patrimonio cultural y territorial? ¿Existen talleres de ritualidad? ¿Existen talleres de retribución a la tierra? ¿Qué debemos buscar cuando vamos a Xochimilco? ¿Existe un código de comportamiento? Mira, yo creo que eh, los que son Xochimilcas. Esto es bien interesante, ¿no? Por supuesto que nosotros nos podemos acercar, nos hemos acercado, Ceci se ha acercado, yo me he acercado. Y las fiestas no están cerradas para nadie, las fiestas patronales, ¿no? Esto que dice Ceci de la ayuda mutua es que no solo el mayordomo es el que, hay una estructura de mayordomía en la que pues no podríamos ingresar porque no somos oriundos del pueblo originario, pero después ya que se hace la fiesta, se ayudan entre ellos, no es solamente el mayordomo. Los barrios, todos participan. Las fiestas del Niñopa, sería imposible hacerlas con un solo mayordomo. Son fiestas que implican mucho gasto de recursos económicos, ¿no? ¿Sí?
pero ya que está establecida la fiesta, ya que está la comida, todos somos bienvenidos, todos, ¿sí? No hay alguien que se quede sin comer, es como milagroso, a lo mejor porque el niño pan es muy milagroso. Nadie se queda sin comer, ¿no? Todos somos bienvenidos, pero es el pueblo, el barrio, el que tiene su organización religiosa y pues son ellos los que organizan todos los rituales y todo lo que se tiene que hacer para que esta festividad permanente. Ujú. Hay un documental que se llama Xochimilco, la fiesta permanente, ¿no? O permanentemente en fiesta, ¿no? ¿Sí? Porque esta ritualidad es de las formas en que se conserva más el núcleo de los pueblos, ¿no? Y bueno, hay muchos elementos que están atentando en contra de esto, ¿no? Se sigue expandiendo la ciudad en zonas que no, en las zonas de reserva ecológica donde no se debería ya seguir construyendo. Hay leyes que han parado esto, hay un cuidado, pero se llama la construcción hormiga, ¿no? Que te duermes y al otro día ya hay una casa construida, ya hay un camino, ya hay... Y esto ha avanzado mucho sobre una zona que era todavía hace 20, 30 años muy, muy grande, muy linda, ¿no? Del lago y de la producción chinampera, ¿no? Sí, y Entonces fíjate, sí es llamado de atención para conservar estas zonas, ¿no? claro, por ejemplo, hemos hablado como de la zona lacustre y las chinampas, pero Xochimilco también es zona de montaña, ¿no? Y como tal también ha sido devastada con tanta construcción. Lo que ha sucedido, y lo mencionas al inicio de tu charla, el talar árboles para construir ha provocado que los mantos acuíferos no se vuelven a alimentar del agua de lluvia, sino que bajan como resbaladilla. Entonces, parecen contradicciones que dices, ¿cómo que no hay mucha agua en Xochimilco? Y cuando hay lluvia se inundan, ¿no? Es Sí. precisamente... Nuestra ciudad está rodeada de montañas. Está la montaña de Xochimilco, está Milpalta, está Magdalena Contreras, están los bosques de Tlalpan. Ahí es donde se filtra el agua para mantener el manto freático del que nos estamos alimentando. Bueno, lo digo yo porque estoy en Cuapa, ¿no? Ajá. Es una zona que se alimenta del agua que llega de los mantos freáticos de la zona sur, que todavía están alimentando parte del agua de la Ciudad de México. Y Exacto. después, bueno, vemos que el periférico se convierte en un río. Y se convierte en un río porque en el Ajusco, que es en la zona de Tlalpan, los pueblos han seguido aumentando, ¿no? Sigue habiendo construcción, sigue habiendo calles, el agua no tiene por dónde filtrarse, pues se va por encima, ¿no? Viene y nos inunda acá abajo, ¿no? Sí. A las zonas de Cuapa, del periférico, de Acoxpa, las zonas del sur, pero también en otras zonas bajas de la Ciudad de México. Sí, y a veces como que no reparamos en eso. Entonces, contestando un poquito a Ismael, creo que una manera en que podemos conservar es conocer, saber cada región, no solo el patrimonio, sino todo lo que tenemos de, de territorio, cómo es, quiénes viven ahí, cómo podemos, esto de los códigos de comportamiento, no sé, no podría decir hay un código específico, sino que a partir de que te integras a la comunidad, empiezas a detectar y te van diciendo cuál es el código de comportamiento. Yo recuerdo cuando apenas entré al CIDEX, que empecé a ir a las comunidades, pues me la pasé comiendo porque era muy bienvenida con esta compañera que ya murió, doctora Lidia Telésforo, que fue compañera trabajadora de la UAM y que era de San Gregorio Atlapulco. Hicimos a principios de los 90 investigación en San Gregorio precisamente, y era ir a las casas y nos recibían para desayunar y luego venía la hora de la comida y comíamos y nos daba de la noche y cenábamos. Entonces, y era muy abundante. No puede, el código, por ejemplo, es no puedes decir, ay, no estoy a dieta, porque te están recibiendo con todo gusto, ¿no? Entonces, ahí ese código, pues te lo llevas a tu casa con la dieta y más bien comes con prudencia y agradeces,
porque lo hacen con mucha bondad, ¿no? Y se sienten muy orgullosos de recibirte en su casa y en sus espacios. Sí, Betty. Y son pueblos con una tradición náhuatl. Recordemos que son pueblos que se fueron ubicando a las orillas del lago. Estaba Tenochtitlan, pero más al sur estaba Xochimilco, los islotes de Tláhuac, Mexico. Son nahuas, son pueblos nahuas que evidentemente han ido cambiando. Perdieron la lengua el siglo pasado, cuando la educación se volvió una educación nacional y que era obligatorio el uso del español. ¿Eh? Ahora estoy yendo a pueblos también xochimilcas, pero del estado de Morelos, Atlayacapan, donde también la gente ya no recuerda que hablaba náhuatl, ¿no? Pero son pueblos náhuatl. Lo digo esto por la ceremonialidad de que habla Ceci, ¿no? Es peligroso, ¿no? Comer aquí porque es tan rico, ¿no? Tan variado, que es toda una tradición antigua, aparte las formas y los estilos, ¿no? Hay un gran respeto a los adultos, a los ancianos, que quizá nosotros ya en el medio urbano hemos perdido un poco, aunque se conserva algo, ¿no? Todavía, pero hay muchas formas de ayuda mutua, le decía yo antes, que todavía se conservan de ese pasado, pues, ¿no? Que a lo mejor es muy lejano, son 500 años o más, ¿no? Pero que conociendo jóvenes xochimilcas que conocemos, todavía en ellos percibimos que hay esa herencia, ¿no? Ese cariño, pues, por el territorio, ese respeto por los padres, por los abuelos, por los ancianos, que tenían estos pueblos antiguos, ¿no? De nuestra zona lacustre, de nuestra ciudad. Sí, y regreso, hay que conocer y irse a meter en las calles, averiguar quién es de nuestros compañeros, vecinos, el esposo de la amiga del tío, resulta que es de Xochimilco y entonces cuando empiezas a encontrar esos vínculos, te invitan a estas comunidades y empiezas a identificar cuáles son esos códigos y estos rituales y estas maneras de comportarse entre todos y entonces te vuelves parte yo lo hablo en primera persona, una vez que conocí esto, entonces empecé a ser mucho más respetuosa, cuidadosa de cómo me comporto, de a dónde llego, qué pido. Hay veces que llegamos a preguntar, como cuando somos estudiantes, ¿no? ¿Y usted qué cultiva? ¿Y cuántas hectáreas tiene para producir? ¿Qué hace? Pues que es flor de cempasúchil. Y de repente nos dan información y construimos nuestra investigación y nos regresamos a decir, miren, en esto paró. Y ahí es cuando no se logró como este vínculo y el ritual de regresar lo que nos dieron. Ese sería como un ritual desde la universidad hacia la comunidad para entonces mantener un vínculo de respeto y que se sigan abriendo las puertas a la gente que llegue ahí, de nuestra universidad o de cualquiera, ¿no? Eso, yo sí podría decir que es un código que aprendí o lo fui construyendo a partir de la experiencia de que vi que luego se cerraban las puertas, ¿no? Pero creo que en la medida en que conversemos sobre esta zona y muchas otras, podremos tener un poco más de identificación de valores e intentar que los demás vayan conociendo los valores de este lugar y que podamos ir conservando no solo las tradiciones, sino en las chinampas, ¿no? Ahora muchas chinampas se utilizan para campos de fútbol. He ido a hacer recorridos, no está mal, es una nueva economía, no hay quien trabaje la tierra. Permítanme entrar un sonido por acá, ya. Trabaje la tierra, pero no está mal usar el campo para hacer ejercicio, pero cuando dejas basura, cuando entonces es un factor de reunión para solamente bebida alcohólica, entonces se pierde lo que es esta apreciación de la naturaleza, el hacer ejercicio, pero bueno, son nuevos rituales modernos de acuerdo a lo que, estas nuevas configuraciones, que no están, no es que espanten, simplemente se descompone un poquito el sentido de lo que es la tradición del campo. Pero bueno, es cuestión de ir incorporando pues, ¿cómo les diré? Como acciones que permitan el respeto a la tierra.
Y, por ejemplo, quiero avisar, antes de despedirnos, que el próximo jueves estará con nosotros la maestra Araceli Peralta, que es arqueóloga, y que ella es la cronista de Xochimilco. Entonces, ella, aparte de que es originaria de Xochimilco, su familia es de Xochimilco, ha hecho todo un montón de estudios y ha publicado muchos libros alrededor de Xochimilco, y esa visión de la cronista también es otra visión que nos va a ser muy interesante escuchar para que podamos ir agrupando y agrupando más información de lo que es este lugar de la zona patrimonio. Betty, para cerrar, ¿tú crees que estuvo bien que la hayan declarado Patrimonio de la Humanidad en su momento a la zona de Xochimilco? Por supuesto, lo que pasa es que es un patrimonio que no hemos cuidado. Falta cuidarlo, falta tener más atención. Hay momentos en que la UNESCO ha insinuado que se puede retirar esta declaratoria si se sigue agrediendo a la zona como se le ha agredido, ¿no? Como ustedes saben, el agua de los canales pues, es agua tratada porque el agua limpia no la estamos trayendo los del centro de la Ciudad de México. ¿Eh? Se está construyendo de más en zonas muy frágiles. Son zonas donde no se debe construir tanto porque son zonas que están muy cerquita del agua. La misma UAM a la que pertenecemos, se tiene que estar extrayendo el agua, ¿no? Y está en zona muy frágil, pues hay que cuidar todo este entorno, que es un entorno, pues, que lo supieron usar muy creativamente para producir, ¿no? Para producir alimentos. Pero es una zona que no solo por eso empecé así mi ponencia, íbamos a ver qué se producía, pero cuando vimos que no se producía tanto, dijimos, pero ¿por qué siguen ahí los Xochimilcas? Siguen porque es su territorio, porque es su tierra, que no la quieren perder, porque ahí están sus panteones, ahí están sus muertos, ahí está su cultura, ¿eh? Y tiene toda una historia que ellos te la cuentan. Parece que la historia fue hace mucho tiempo, pero cualquier persona te cuenta la historia. Ah, antes aquí había, el agua era limpia, los niños nadaban, ¿sí? Tienen la historia a flor de piel. Y eso es de las cosas que caracterizan a esta nuestra zona ribereña de la Ciudad de México. Yo creo que ya con eso, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Betty. Pues yo invito a que todos se den una vuelta ahora en Xochimilco, que se vayan por Caltongo, que es a un costado atrasito de lo que es la parroquia San Bernardino, y accedan a los productores de flor. Ahí están para comprar directamente con los productores del cempasúchil y todas las demás flores y hortalizas que venden por ahí, porque en la medida que vayamos y estemos en contacto directo con la tierra, el amor brota inmediatamente. Es una condición muy particular. Bueno, a mí me ha pasado y creo que con los compañeros que a veces he llevado de los jóvenes estudiantes o alumnos de servicio social que están conmigo, cuando tocan el lodo de la chinampa y pasan de una chinampa a otra en el pequeño canal y se embarran de lodo o se tropiezan y ven las flores y pueden arrancar una flor directamente con el productor o ayudarlo a poner una plántula para que alguien más venga después, es una experiencia que te vincula y en ese momento surge el amor. Así creo, no, me sueno cursi, pero lo hablo de experiencia propia, como lo mismo que sentí cuando le di de comer a un ajolote y le di una lombriz. El vínculo con el ajolote fue hasta la fecha, surgen estos afectos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también tengo mucho afecto a la doctora Betty, porque a través de sus textos conocí mucho de Xochimilco y ya cuando la conocí ya empecé a escuchar sus charlas y todos los datos que iba aportando y la postura que tenía ante las condiciones de Xochimilco y el amor además que se generó para ella desde las comunidades, porque no solo es el reconocimiento académico, sino es un reconocimiento de la sociedad de Xochimilco por Betty Canaval, la que ha estado aquí trabajando con nosotros y poniéndonos y estructurando la voz de lo que vivimos y poniéndolo en los textos académicos y difundiéndolo. Y eso, Betty, es algo que es innegable. Eres una persona muy querida en la comunidad que pasar a ese lugar, además del ámbito académico, con tus reconocimientos como investigadora, eso es tu trayectoria. Pero eso otro, tener reconocimiento en la comunidad, en una comunidad
tan compleja como Xochimilco y los pueblos del sur, es algo verdaderamente que dignifica mucho el trabajo universitario y yo celebro que estés en nuestra universidad y que seamos Y compañeras. yo te agradezco muchísimo esta plática y esta actividad que estás teniendo, que me parece muy relevante. Ceci, muchas gracias. Pues muchas gracias. Y quien quiera consultar libros de Betty Canaval o textos, los tenemos en el Centro de Información y Documentación Específico de Xochimilco, que se puede consultar en línea, está dentro de la página de la UAM Xochimilco en la Coordinación de Extensión Universitaria. Pues si nadie más tiene algún comentario, ahí estás. Vas, Cris. ¿Quieres hacer un comentario? Cris Arjona, Sí, alumna también de psicología. hola. Bienvenida. Nada de arquitectura. Ay, perdón, de arquitectura. Es que estoy viendo a Ismael. Bueno, Perdón. más que nada, agradecerle, doctora, por esta plática muy interesante, la verdad. Y creo que me quedo mucho con esto que mencionaba Ceci, que pues esta conexión que nosotros también, a pesar de nosotros no ser pertenecientes de Xochimilco, por ejemplo, en mi caso yo soy de Iztapalapa, pero pues parte de lo que me impulsó a estudiar en la UAM Xochimilco es pues las instalaciones, ¿no? La ubicación, como todo este ambiente tan natural que es pues estar cerca del mercado de las flores y todo este ambiente tan natural, creo que es algo muy bonito, muy te relaja bastante a pesar de estar dentro de pues lo que es una ciudad, que se siga manteniendo como todo este ambiente natural y tan cultural que tenemos en Xochimilco me parece fabuloso. Entonces, pues creo que sí, pues queda también en nosotros como visitantes de Xochimilco, pues darle esta prioridad, ¿no? Y darle este cuidado a estas áreas tan bonitas que tenemos. Muchas gracias, Cris Arjona. Qué amable por tu comentario. Bueno, pues sin más, me despido. Los invito para el próximo jueves a las 2 de la tarde. Nos volvemos a conectar. Estaremos con Araceli Peralta, la cronista de Xochimilco, y con todos ustedes que nos quieran estar acompañando. Pues, doctora Canaval, Betty, Gracias. muchísimas gracias de verdad. Que pases buenas tardes y Igualmente. me despido, soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco, de la Coordinación de Extensión Universitaria. A nombre de la doctora Elsa Muñiz, nuestra Yo coordinadora, todos. les doy las gracias. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.